Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. ¿Me podrían confirmar, por favor, si me están escuchando? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, pues como pueden ver, estamos migrando ya de plataforma. Vamos a estar utilizando Zoom. Espero que todo marche bien. Y el día de hoy también estamos probando un nuevo horario. Vamos a ver qué tal nos va. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que es de bastante interés, que es la selección de inversores para proyectos en media tensión. Voy a acomodar por aquí mi pantalla para que puedan verlo muy bien. Excelente. Bien, este es un tema que ya habíamos estado platicando hace algunos meses. Sin embargo, pues conforme pasa el tiempo, pues vamos teniendo nuevos clientes. Hay personas que quizá en algún momento no pudieron ver ese webinar o quieren repetirlo o personas nuevas. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre este tema. La mayoría de los integradores, por las experiencias que nos han platicado, también por lo que se ha visto en el mercado, pues normalmente comienzan con proyectos pequeños de baja tensión y conforme pasa el tiempo se van haciendo mejores instaladores, va creciendo su expertise. Entonces, pues llega un punto en que es necesario o que ya el mercado les pide un proyecto en media tensión. Entonces, nuestro objetivo es darles a ustedes las herramientas en la parte de inversores sobre qué tener en cuenta para seleccionar los inversores en estos proyectos, cuáles deben ser las características que hay que tener en cuenta eh, de los inversores, cuáles son las ventajas, las desventajas. Eso vamos a estar viendo el día de hoy. Muy bien, primeramente vamos a ir definiendo en dónde se encuentra la media tensión. Voy a abrir por aquí el lápiz. Ok, después, este es como como el mapa general de todo el sistema eléctrico nacional. Tenemos una central generadora que puede ser una planta fotovoltaica a gran escala, puede ser una, una termoeléctrica, una hidroeléctrica. Y lo que genera esta planta generadora o esta central generadora se va a elevar a alta tensión. En alta tensión, pues se manejan voltajes demasiado altos, desde 110 hasta 380 kilovolts. Después se va hacia las redes de transporte, donde llegan pues a las estaciones transformadoras o a las subestaciones, donde este voltaje de alta tensión es disminuido a un voltaje en media tensión, el cual puede ser desde 3 hasta 30 kilovolts. Por ejemplo, en Jalisco, el voltaje con el que se trabaja en media tensión es 23 kilovolts. Hay lugares donde es 13, hay lugares donde me parece que inclusive en México hay lugares donde es 34. Entonces, pues esto depende de la zona. Sin embargo, ese voltaje a nosotros pues no nos interesa realmente. Lo que nos interesa es el voltaje al que se disminuye, que normalmente va a ser 480, quizá 220 trifásico, y es aquí donde nosotros vamos a estar teniendo o estar llevando a cabo los puntos de conexión de nuestra instalación de media tensión. Después de las subestaciones, pues pasa a los centros de transformación para derivarlo ya a diferentes zonas habitacionales, diferentes colonias, zonas industriales más pequeñas, pero en este tema y en este webinar vamos a enfocarnos más a esta parte, donde tenemos nuestra subestación A440 y en algunos casos también a 220 trifásico. Déjenme revisar por aquí. Bueno, las preguntas en el momento en que yo doy la presentación no las puedo ver, pero de igual forma váyanlas formulando y en ciertos puntos me detendré para contestarlas. Muy bien, una vez que ya sabemos qué es lo que es media tensión y dónde aplica,
También es importante conocer el voltaje y el tipo de red con el que vamos a estar trabajando. Normalmente, como ya les comentaba, vamos a tener dos tipos. Uno es 480 trifásico, obviamente, y 220 trifásico. Estos dos son los voltajes con los que más nos vamos a encontrar en un proyecto de este tipo. Y lo que es 480 se va a dividir en dos tipos de conexión. Uno es delta y el otro es estrella. Esto es muy importante porque a ustedes les va a ayudar a definir el tipo de inversor que van a seleccionar. Por ejemplo, si tenemos en una instalación donde el transformador o la subestación es tipo delta, esto quiere decir que la conexión va a ser con tres fases únicamente: la fase A, la fase B y la fase C. Y si tenemos un transformador o una subestación de tipo estrella, vamos a contar con las mismas tres fases: fase A, fase B, fase C y el neutro. Esta sería la configuración. Entonces es importante nosotros identificarlo en campo, identificar en el transformador del sitio qué tipo de conexión es para yo poder seleccionar mi inversor. Los inversores también se clasifican en conexión delta o en conexión estrella. Hay algunos inversores que pueden trabajar eh, en los dos tipos de conexiones, y hay otros inversores que solamente pueden trabajar en uno. Entonces, es bien importante que ustedes revisen cuando se realice un levantamiento técnico previo a la instalación para poder determinar todos estos puntos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una conexión tipo delta en el sitio y nosotros ya tenemos los inversores por X motivo, pero son tipo estrella, pues muy difícilmente los vamos a poder conectar. Ahí tendrían que poner un autotransformador que sea delta estrella para convertir la conexión. Sin embargo, si antes de la instalación se realiza un levantamiento, pues nosotros podemos ver qué tipo de conexión es y con base a esto poder determinar nuestro inversor. ¿Correcto? Entonces, este sería uno de los puntos más importantes y uno de los puntos pues más delicados también, si no los tenemos en cuenta, para poder llevar a cabo nuestra selección de inversores y por ende la instalación en media tensión. Los inversores nosotros los podemos, perdón, déjenme borrar esto. Okay. Nosotros los podemos identificar si abrimos su caja de conexiones o el punto donde se conectan. Nosotros podemos identificar dentro de él si es tipo delta o si es tipo estrella. Si es tipo estrella, pues vamos a tener solamente lo que son las tres fases y lo que es neutro, además de la Tierra. Tendríamos cinco hilos. O si fuera delta, pues únicamente tendríamos las tres fases y la Tierra. A estrella también se le conoce como tipo delta más neutro. También lo pueden encontrar de esa manera. Y hay que revisar aquí dentro de nuestro inversor o en la parte donde tenga las conexiones la nomenclatura. Normalmente las fases vienen marcadas como R, S y T, y el neutro como N, y la Tierra pues simplemente con el símbolo de Tierra que ya conocemos. Entonces, de esta manera nosotros vamos a identificar las conexiones dentro de nuestro inversor, y estas conexiones puedes llevarlas de preferencia al tablero principal o el punto de conexión para poder alimentar nuestro inversor. Aquí se recomienda más llevarlo al tablero principal en una instalación de media tensión. ¿Por qué? Porque pues, no tendrías que hacer ningún tipo de derivación, quizá un tablero secundario, pero dentro del mismo tablero principal o a un lado. Hay ocasiones donde a lo mejor te queda muy lejos el tablero principal y ahí te encuentras el cable trifásico en cierto punto y quieres hacer ahí algún puente. No es lo correcto. Lo correcto es irnos hasta el tablero principal. Bien, entonces, por ejemplo, esta imagen es de un inversor ABB, que es una de las marcas que nosotros comercializamos, y es muy fácil identificar sus conexiones.
Ok. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta también en el diseño del sistema? En el diseño del sistema, cuando nosotros ya tenemos nuestro número de paneles calculado, tenemos nuestros arreglos, nuestras estructuras, todo lo que es la parte de fotovoltaica, pues tenemos que también poner sobre la mesa los criterios para seleccionar los inversores con base a nuestro diseño. Uno de los principales puntos es, bueno, son varios los que nosotros pusimos aquí en esta presentación. Y antes de continuar, sí me gustaría comentarles también que estos puntos pues no son absolutos, son recomendaciones y son criterios que hemos aprendido conforme el tiempo, con la opinión de diferentes instaladores, con el día a día del soporte técnico que damos. Entonces, no son absolutos, no son limitativos. Ustedes los pueden tomar o pueden tomar lo que les funcione más para su diseño de sistemas. Bien, uno de estos puntos es la posibilidad de instalar los inversores lo más cerca del arreglo fotovoltaico. Esto sería un punto de diseño importante. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar costos, te va a ahorrar mano de obra, te va a ahorrar líneas de cableado. Entonces, lo que se tienen que ustedes fijar en el inversor es que puede instalarse cerca de los paneles. ¿Cómo? Pues que pueda instalarse sobre piso, que a lo mejor pueda adaptarse a la estructura de los paneles, que tenga protección para intemperie como IP67 o protección NEMA 3, 3X. Entonces, esto sería uno de los puntos, que los inversores puedan estar lo más cerca posible del arreglo fotovoltaico. Si no lo quieren hacer así y a lo mejor tienen un cuarto de inversores, por ejemplo, también es válido, solamente que posiblemente pues tengan un poquito más de cableado, un poquito más de tubería, pero lo ideal en una instalación de este tamaño pues es distribuir los inversores y dividirlos también en múltiples inversores. No es lo mismo tener un sistema, por ejemplo, de 200 kilos o 300 kilos con dos inversores, quizá uno de 150 o dos de 150, o uno de 200, uno de 100, que, por ejemplo, tener, no sé, seis inversores de 50 o 5 inversores de 60. Esto es una ventaja porque cuando tú tienes que realizar algún tipo de mantenimiento, cuando tienes que revisar un inversor, pues no es necesario que tengas que apagar todo el sistema fotovoltaico. Entonces, eh, apagas solamente un inversor, le das mantenimiento a uno, o si en algún momento algún inversor te llega a fallar, pues no vas a parar toda la planta. En cambio, si tienes un solo inversor para toda la estación, pues sí vas a tener ahí pérdidas que en el cliente pues se refleja en dinero, ¿no? La producción de energía no va a ser la misma y por eso es mejor dividir en múltiples inversores. Aquí en estos criterios no estamos considerando los costos. En costos no hice ningún análisis, pero hay ocasiones donde te es más económico poner varios inversores que uno más grande. O hay ocasiones que es al revés, pero técnicamente y para que tu instalación sea más saludable, sí es una buena opción dividir tu instalación en múltiples bloques de inversores. ¿Correcto? También otro factor importante es que tenga o que cuente con protecciones en corriente directa. Esto te va a ayudar a ti a también ahorrar un poco del presupuesto en el gasto de todos los accesorios, como cajas combinadoras, supresores de picos, fusibles, portafusibles. Entonces, si tu inversor cuenta con las protecciones en DC, también es una muy buena opción irte por la marca que te ofrezca esta ventaja, y pues tú nada más llegarías con tus paneles, con tus series al inversor. Opción de monitoreo o multimonitoreo. También es importante revisar que el inversor con el que estamos trabajando pueda tener una conexión en cadena con los demás inversores, que nos pueda dar una opción quizá de esclavo o maestro para tener un inversor principal
y que se pueda comunicar con los demás. En una instalación de este tipo, pues no es una muy buena opción omitir el monitoreo, ya que incluso hay muchos clientes que no te pagan el proyecto por lo que tú estás instalando o por la capacidad de instalación, sino te pagan el proyecto por lo que tú estás produciendo, independientemente de lo que instalaste, de qué equipos pusiste, de cuántos paneles. Ya se están viendo contratos donde te piden cierta producción mensual o cierta producción bimestral y tú tienes que asegurar esta producción. Entonces, para llevar todo bien controlado, pues es una excelente opción siempre incluir el sistema de monitoreo. Un sistema de multimonitoreo donde te permita revisar todos los inversores. La mayoría de las marcas cuentan con estas opciones, cuentan con sus monitoreos para varios inversores, entonces es importante analizar cada una de ellas. Por ejemplo, en GrowWatt tienen el monitoreo Shine Master que nos permite monitorear hasta 32. En Gilnon Solís tenemos el Wi-Fi Box que nos permite monitorear hasta 10. Y en Fronius, que es otra de las marcas también que manejamos, podemos instalar X número de inversores en cadena por medio de cable Ethernet. Entonces, cuentan con este sistema para estar revisando y para estar comprobando la producción a la que queremos llegar. Otro punto importante también es asegurar nuestra salida en corriente alterna, aprovechando el porcentaje de sobredimensionamiento. Esto suele pasar mucho cuando nosotros diseñamos un sistema, calculamos número de paneles, ya decidimos que son 300 kilowatts y hacemos el cálculo de los paneles con esos 300 kilowatts. Y a lo mejor instalamos, no sé, 6 inversores de 50 kilos, ahí tenemos nuestros 300 kilowatts, pero recordemos que los paneles dependen pues el 100% de las condiciones climatológicas. Entonces, si yo tengo exactamente los 300 kilowatts, pues no voy a asegurar mi salida, o sea, lo que sale acá en corriente alterna, no la voy a asegurar si yo tengo justamente los 300 kilowatts en corriente directa. Entonces, en alterna siempre instalen lo que es su necesidad. Si el cliente necesita estos 300 kilowatt hora, que en corriente alterna tú tengas esos 300 kilowatts. Y ya en directa, tú puedes aprovechar los porcentajes de sobredimensionamiento para poder topar un poquito más los inversores y asegurar siempre tu salida de corriente. Normalmente el porcentaje va de un 20 a un 30%, incluso hasta 40% en algunas marcas. Entonces, eso es también un punto muy importante para tú poder asegurar el funcionamiento de tu sistema. Bien, voy a revisar si tenemos algunas preguntas. Muy bien, si tenemos por aquí algunas preguntas. Pregunta Luis Escalante, ¿a partir de qué tamaño del sistema recomiendas dividir los inversores? Realmente puedes hacerlo en cualquier tamaño del sistema. Obviamente en un sistema chiquito no se haría, pero si es un sistema de 100 kilos hacia arriba, yo creo que ahí ya podría ser una buena opción dividir los inversores, porque es más fácil que te encuentres inversores de 50, 60 que encontrarte uno de 100 o uno de 200. Entonces, si estás instalando 100 kilowatts, podrías a lo mejor poner ya dos de 50 o 4 de 25. Si tuvieras un proyecto de 80 kilos, a lo mejor ahí sí todavía puedes poner un solo inversor de 80 o dos inversores. Depende también de tu presupuesto, pero sí yo lo consideraría a partir de 100 kilowatts. Ok, tenemos también por acá más preguntas. ¿Podrían mandar el manual de instalaciones fotovoltaicas? Sí, se los puedo compartir sin ningún problema, Alan. Y ¿hay alguna forma de saber fácilmente si un transformador es delta o estrella? Bueno, normalmente en las puertas, cuando abres un transformador, puedes ver ahí la especificación, si es delta o estrella. Puede aparecer el símbolo o puede aparecer el diagramita que vimos en la presentación.
Entonces sería que lo revisaras en la etiqueta o ya en su defecto, si ya está muy borrada la etiqueta o las especificaciones, pues revisas las conexiones y únicamente pues revisar si tiene neutro. Si tiene neutro, pues sería estrella, si no tiene sería delta. Comenta aquí, pregunta Alan, si para una instalación de 69 kilowatts aconsejas múltiples inversores o solo uno. Ahí puede ser cualquiera de las dos opciones, Alan. Quizá puedes hacer dos inversores de 30 o tres de 20, porque un inversor de 69 pues no hay, sería quizá uno de 70 o de 80. Ahí también depende de tu presupuesto, pero en cuestiones técnicas, pues sí se recomienda hacer bloques, dividir tu instalación para seguridad, por si en algún momento te llega a fallar un inversor, no tengas que parar toda la planta. Ok, pregunta aquí Javier Olmos, ¿qué pasa si se supera la potencia en DC al límite que marca el fabricante del inversor, respetando la ventana de voltaje y la de corriente por cadena? Técnicamente, Javier, no pasa nada si tú estás dentro de los parámetros de voltaje y corriente, aunque haya superado por algún porcentaje la potencia recomendada por el fabricante, no te podría fallar el inversor, no es que lo vayas a descomponer o algo así. El fabricante siempre pone una potencia recomendada, pero esto también va a depender de la zona donde se instale. Por ejemplo, en lugares muy fríos, el voltaje de tus cadenas tiende a subir y en lugares muy calientes el voltaje es más bajo, pero la corriente es más alta. Entonces, tú considerando las condiciones climatológicas, también vas a decidir cuánto por ciento vas a sobredimensionar el inversor. Yo les recomiendo que se mantengan de un 20 a un 30%. Si es una zona específica y se hicieron las consideraciones necesarias sobre el clima, pues quizá lo pueda sobredimensionar un poquito más. Tenemos otra pregunta de Omar Iván. Comenta que en algunos proyectos han notado que instalan inversores 440 y luego un transformador de 440 a 220 para reducir el calibre del cable. Y cuando es larga la distancia, ¿lo recomiendas? Mm, a mí personalmente, yo siempre sugiero que el voltaje que tengas en el sitio sea el voltaje de que utilices el inversor. Sí me ha tocado ver instalaciones donde en el sitio hay 220 y el cliente, bueno, nuestro cliente, el integrador, tiene un inversor a 440, entonces ponen el inversor 440 con un transformador de 220 a 440 y pues van haciendo ahí la cadenita. Yo en lo personal lo que recomendamos y lo que recomiendo es siempre instalar el inversor al voltaje que tengas en el tablero principal. Comenta Cristian, ¿qué se prefiere a 220 o a 480? ¿Se prefiere un inversor en delta? Bueno, ahí realmente no es como que ventajas o desventajas, Cristian, pero pues lo que tengas disponible y lo que tengas en el sitio. Si tienes delta, si tienes estrella, lo mejor es adaptarte al voltaje que tengas en sitio. Pregunta Pablo, que tiene un cliente de GDMTH, se calcula igual que media. La mayoría de bueno, casi todas los servicios con tarifa GDMTH y GDMTO son en media tensión. Entonces sí serían las consideraciones adecuadas para este tipo de instalación. Bien, vamos a continuar con la presentación. Muy bien, entonces aquí recapitulando, posibilidad de instalar los inversores lo más cerca posible del arreglo fotovoltaico, esto considerando las protecciones de IP67, IP68, el tipo de montura del inversor, si lo podemos colgar o si lo podemos instalar en las estructuras de los paneles, si lo podemos poner sobre pedestal o a ras de piso. Posibilidad de instalar múltiples inversores para dividir nuestro sistema en bloques y tener una mayor seguridad y mayor control de mantenimientos y revisiones. Que el inversor cuente con protecciones en corriente directa. Esto nos va a ayudar a ahorrar todo lo que es caja combinadora, supresores de picos, fusibles, portafusibles, entre otros.
opción de multimonitoreo, que podamos monitorear todo el sistema en uno solo, y asegurar nuestra salida en corriente alterna. Estos serían los puntos en el diseño del sistema. Y también otros 3 puntos importantes son la facilidad y la versatilidad de los arreglos o de las cadenas en corriente directa. Esto va de la mano con los puntos de arriba. Número de MPPTs y se acepta cadenas a 1000 o 1500 volts. En una instalación de media tensión, por norma, tú puedes hacer cadenas de hasta 1000 volts. En una instalación residencial tú puedes hacer cadenas de hasta 600 volts. Entonces es importante que se respete eso en la instalación para que estés dentro de la norma y hay que revisar que nuestros inversores puedan aceptar cadenas ya sea de 1000 o 1500. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer menos conexiones en paralelo y tener más número de paneles en serie, lo cual nos va a ahorrar cableado, porque vamos a aprovechar el mismo cableado que ya tienen los paneles, y también pues el trabajo, la mano de obra. Hay que revisar número de MPPTs también. Esto es importante cuando tienes instalaciones con diferentes orientaciones, cuando tienes sombreados o cuando simplemente quieres tratar de optimizar un poquito más la instalación y ver la facilidad y la versatilidad para yo instalar mis arreglos de strings. Muchas veces mi número de paneles ya propuesto pues no me da para hacer cadenas de mismo número de paneles todos. Por ejemplo, a lo mejor aquí me quedan 4 cadenas de 17, a lo mejor acá 3 de 17 y una de 16, etcétera, cosas así. Entonces, número de MPPTs me va a servir a mí para poder hacer diferentes arreglos en las entradas de mi inversor y pues me va a permitir también tener mayor versatilidad de conexión, mayor facilidad y por lo tanto pues llevar a cabo una instalación más profesional. También es importante revisar cuántas conexiones o cuántas series me va a permitir a mí mi inversor por MPPT. Muchas veces, me voy a regresar en la diapositiva anterior, muchas veces lo que es el MPPT del inversor puede ser, supongamos que este inversor tiene solamente un MPPT y me acepta 2 cadenas como en esta gráfica, en esta imagen. Entonces yo tengo mis 2 cadenas que forman parte del mismo MPPT. Si yo agregara un panel más a una de las cadenas, yo tendría un desbalance y esta cadena que tiene más paneles, como está en paralelo aquí en el inversor, actuaría como la serie de menor número de paneles. Entonces también eso es importante, revisar cuántas cadenas puedes poner por MPPT. Quizá este inversor tenía 2 MPPTs, pero yo solo usé uno y con 2 series en paralelo. Entonces quizá lo mejor hubiera sido usar una serie en un MPPT y la otra serie en el otro MPPT. Es importante también revisar eso. Así como el voltaje y la corriente de entrada para yo no sobrepasar los límites de mi inversor. Bien, tenemos también otra recomendación que es la capacidad del transformador. Se recomienda en cualquier instalación que nuestro sistema fotovoltaico no supere el 80% de la capacidad del transformador. Esto se recomienda por salud y por seguridad del transformador, porque si en algún momento mi sistema fotovoltaico, si en algún momento yo no estoy consumiendo nada o si el cliente por algún motivo deja de consumir o debe apagar su planta cierto tiempo, toda la energía que se esté produciendo se va a inyectar al transformador. Entonces, si mi arreglo fotovoltaico supera el 100% de la capacidad del transformador, es posible que se dañe porque se va a sobresaturar. Entonces, por cuestión de seguridad y por cuestión de fiabilidad, se recomienda que nuestro sistema sea el equivalente a un 80% del transformador. Por ejemplo, si el transformador es de 100 kVA, pues nuestro sistema fotovoltaico sería de 80 kilowatts.
¿sí? Esta sería la relación. Y esa información la pueden encontrar en el manual de interconexión en la página 5 en la tabla 2.2. Ahí viene esta información. Y pues es una de las recomendaciones que hace también CFE para mantener sus instalaciones pues, en buenas condiciones para que sigan funcionando, si es que siguen funcionando. Muy bien, entonces, protecciones. Estas protecciones son protecciones internas de los inversores. La principal que debemos tener en cuenta es la protección contra falla de arco. Esta protección nos va a ayudar a detectar si tenemos alguna falla de arco eléctrico en nuestra instalación y el inversor se va a bloquear automáticamente, lo que nos va a permitir saber que tenemos esa falla y poder revisar en dónde está dicha falla. La mayoría de las marcas ya cuentan con esta protección de falla de arco, entonces hay que tratar de adquirir marcas, de trabajar con marcas que nos ofrezcan esto, porque eso nos puede evitar desde un cableado que se me haya quemado hasta toda la instalación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Protección contra falla de tierra. Bueno, esto por norma todos los inversores lo deben de tener. Entonces, si estás trabajando con algún inversor que no encuentres, que diga que tiene protecciones contra falla de tierra o alarmas contra falla de tierra, pues sí sería importante que lo consultes con el fabricante o con el distribuidor para estar seguro que tiene esto. También protecciones contra fuga de corriente. Esto va de la mano con la protección contra falla de arco eléctrico y esto puede pasar cuando al momento de cablear a lo mejor el cable se atoró en un condulet dentro de la tubería o el condulet pues suele estar afilado donde tiene las roscas, entonces el cable es posible que se pele ahí al momento de jalar los cables y ahí vas a tener una fuga de corriente. Va a estar haciendo tierra alguna de tus series y el inversor se va a estar protegiendo. Una forma de comprobar esto es poniendo tu multímetro en un positivo de la serie y un negativo hacia tierra. Perdón, no es así. Pones tu multímetro en el positivo y el negativo del multímetro lo pones hacia la tierra. Entonces ahí te va a estar marcando un voltaje y ese voltaje debe ir disminuyendo. Si el voltaje se mantiene en algún punto, no sé, 30 volts, 40 volts, dependiendo del voltaje de tu serie, quiere decir que tu serie está aterrizada y tienes una fuga de corriente. Si tu medición del positivo a tierra con las puntas del multímetro llega a cero o lo más cerca del cero posible, cero punto algo, por ejemplo, pues quiere decir que tu serie está bien, que no tienes ninguna fuga de corriente. Esta es una prueba que es importante que la hagan porque los inversores con el paso del tiempo pueden dañarse por fugas de corriente. También debe contar con protecciones contra condiciones dinámicas. Esto se refiere a las condiciones de la red, las condiciones de la red de CFE, y debe protegerse ante condiciones dinámicas, ante fluctuaciones de voltaje, ante fluctuaciones de frecuencia principalmente. Entonces, si tenemos este tipo de fallas o si la red del sitio es mala, es importante que el inversor pueda detectar estas anomalías para bloquearse y pues verte en la situación de ir a revisar qué es lo que está pasando, ver si se puede controlar o ver qué puedes hacer en la instalación. Y los rangos de frecuencia también, que pues va prácticamente de la mano. Estos dos puntos también forman parte de lo que es el código de red. El código de red también te pide que tu inversor no cause fluctuaciones en la red eléctrica, en el sistema eléctrico nacional. Entonces también es importante saber qué protecciones y saber que tu inversor cuenta con ellas. Bien. Y otro punto importante, el factor de potencia. Todo lo que es la distorsión armónica, el factor de potencia, también son cuestiones que se tratan en el código de red y es importante que el inversor cumpla con ellas o por lo menos que no cause afectaciones. Todos ya conocemos este típico gráfico
del tarro de cerveza, donde nos representa la parte que es líquido, que es cerveza, nos representa la potencia activa, que se mide en kilowatts, y lo que es la parte de la espuma, pues nos representa la potencia reactiva. La potencia reactiva no se puede utilizar de manera directa, y toda la suma de estas dos potencias es nuestra potencia aparente o los kVAs. Entonces, mientras yo tenga una menor relación entre mi potencia reactiva y mi potencia activa, yo voy a tener un mejor factor de potencia. Lo que debo buscar con mi inversor es que al momento de que esté trabajando no me afecte, no me afecte el factor de potencia ni cause reactivos, ¿correcto? Esto me va a ayudar a mantener mi instalación sana, a tener mi distorsión armónica baja. Como ustedes saben, todos los aparatos electrónicos causan distorsiones armónicas, entonces los inversores internamente cuentan con filtros para disminuir esa distorsión armónica y no afectar en tu factor de potencia. Bien, vamos a leer algunas preguntas antes de continuar. Muy bien, hay que ver aquí en cuál pregunta nos quedamos. Pregunta aquí Javier Olmos, ¿conoces algún estudio para comparar la eficiencia de los MPPTs? Esto lo pregunto porque los fabricantes no informan qué tipo de algoritmo de seguimiento usan, si existen diferencias significativas en el rendimiento y dependiendo del tipo de algoritmo. Esa es una excelente pregunta, Javier, y fíjate que yo creo que todos los fabricantes deben tener este tipo de informes. Tú lo puedes encontrar en las fichas técnicas de manera pues muy simple, te informan la eficiencia del MPPT. La mayoría de las marcas te lo van a poner como un 99% de eficiencia del MPPT. Sin embargo, es correcto lo que dices, depende del tipo de algoritmo, pero sí sería interesante hacer una comparación. Quizá lo podamos hacer en algún futuro, si es que podemos conseguir esa información. De momento lo que puedes hacer es revisar en la ficha técnica eh, cuál es el porcentaje de eficiencia del MPPT. ¿Podrías ayudarme a hacer el cálculo y lo que se requiere de este cliente? Pablo, sí te podemos apoyar con los cálculos, solamente te tienes que comunicar con tu asesor de ventas. Si no tienes uno, debes mandar un correo a contacto para que te canalicen. Pero sí, por medio de tu asesor podemos apoyarte en este tipo de proyectos. Comenta, ¿los frenos tienen todos este tipo de protecciones? Sí, sí es correcto. Fronius pues es de las marcas que vamos a tener con mayor protecciones. Sin embargo, las demás con las que trabajamos pues no tampoco escatiman en esta parte. Bien, antes de continuar, no sé si tengan más preguntas. ¿Cómo se mide la fuga? Ok. La fuga de corriente es una situación donde una de tus polaridades, ya sea el positivo o el negativo, está haciendo contacto con la tierra. Y llámese tierra a la tubería, llámese al conduit, en alguna conexión. Entonces, para tú comprobar que tu instalación o que tu serie no está aterrizada, vas a tomar tu multímetro y vas a ponerlo el positivo en el positivo y el negativo a tierra. ¿Sí? En esa medición de tu positivo y luego a la tierra, vas a ver un voltaje. Tienes que tener tu multímetro puesto en voltaje de corriente directa y ese voltaje debe ir bajando. Si no llega a cero, si se mantiene en algún punto, quiere decir que tu serie sí está aterrizada y sí tiene fuga de corriente. Después haces lo mismo con el negativo, pones el negativo del multímetro en el cable negativo y el positivo a tierra y con eso vas comprobando cada uno de los cables si es que tiene una condición ahí de fuga. Fronius tiene código de error para fuga de corriente, condiciones dinámicas y rangos de frecuencia. Sí, sí, sí tiene, David.
De momento no te sé decir cuál es el código exacto, pero sí te avisa si tienes una fuga de corriente, sí te avisa si tienes sobrevoltajes o sobrefrecuencias o frecuencias bajas, por ejemplo. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Bien, ya para finalizar, yo aquí quise poner algunas marcas y sus características más importantes conforme a lo que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Y comenzando por Fronius, el modelo que se presta para instalaciones a media tensión, instalaciones de este tipo, es el Fronius Simo. El Fronius Simo cuenta con conexión de tipo estrella, entonces es importante que si están considerando Fronius, comprueben que en el sitio van a tener conexión tipo estrella. Es 480, tienen 10 años de garantía. La garantía también es importante en este tipo de proyectos porque pues, no es un proyecto de 10 paneles, ¿no? Son proyectos de 500, 600 paneles o más, y entonces pues sí es importante eh, tener en cuenta la garantía. Fronius nos ofrece hasta 10 años, tiene doble MPPT, lo cual nos va a permitir tener diferentes orientaciones o evitar algún tipo de sombreado. Tiene una distorsión armónica de menos del 1% y factor de potencia de 1. Esta es de las marcas que mejor rendimiento tiene en esta parte. Entonces, para que lo consideren. Después, otra de las marcas también principales que manejamos es Jinlong Solis. Y en este ejemplo quise poner uno de 50 kilos, 5G. Y la ventaja es que puede ser conexión tipo delta y tipo estrella. Puede funcionar tanto con neutro como sin neutro. De entrada da 5 años de garantía con opción de extenderlo a 10 años. Cuenta con 4 MPPTs y vamos a tener una distorsión armónica de por debajo del 3% y un factor de potencia del 0.99. También la verdad es que Solís está invirtiendo mucho en productos para proyectos de media tensión. Entonces, si lo pueden considerar en algún proyecto, también es una excelente opción. Todas las marcas con las que trabajamos realmente son opciones muy buenas. Ahí ya dependerá también de su presupuesto, de gustos, de lo que ustedes tengan en consideración. Pero en toda la línea 5G está invirtiendo mucho para proyectos de media tensión. En GrowWatt también vamos a contar con los modelos Mac. Aquí yo puse el de 70 kilos. Es conexión tipo Delta y tiene 5 años de garantía con opción de ampliar a 10 también, 3 MPPTs y una distorsión de abajo del 3% con un factor de potencia del 0.8. Normalmente ese sería el rango de factores de potencia del 0.8 a 1, que es el que tiene Fronius. También esta línea es nueva, realmente nos ha gustado mucho. Entonces, por ahí cuando se empiecen a reactivar todos estos proyectos, pues sería una muy buena opción considerarlo. Y ya para finalizar, también trabajamos con ABB para proyectos de media tensión, únicamente para proyectos. ABB, el de 120 kilowatts, con conexión tipo delta y estrella, puede funcionar en las dos. 5 años de garantía con opción de ampliar a 10, 6 MPPTs y distorsión armónica por debajo del 3% y factor de potencia del 0.99. Entonces, estas 4 marcas son las que trabajamos para proyectos de media tensión y todas las consideraciones que estuvimos viendo, pues son puntos que estas marcas tienen muy bien cuidados y que pues no tendrían por qué preocuparse si deciden trabajar con ellos. Bueno, vamos a leer ya las últimas preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, pónganlas ahí en el chat con todo gusto. Las vamos a ir respondiendo. Pregunta Ambrosio si el GrowWatt en el factor de potencia es ajustable. Sí, en la nueva línea, Ambrosio, sí puedes ajustar el factor de potencia. La verdad, ahorita te quedo debiendo el rango, pero lo más seguro es que sí sea desde lo más bajo, que es 0.8, hasta desconozco cuál sería el punto máximo, Ambrosio, pero con todo gusto te hago llegar esa información.
Pero sí, sí nos permite modificar el factor de potencia. También Solís en los 5G nos permite modificar el factor de potencia. Bien. Bien, por aquí Gerardo ya nos facilitó los códigos de Fronius. Muchísimas gracias, Gerardo, para la persona que estaba preguntando. Por ahí ya tiene la información. Y Solís también tiene protección contra falla de arco y contra fuga de corriente. Aquí es importante mencionar que anteriormente los Solís que estaban llegando, bueno, los que se comercializaban en México hace algunos años, no cuentan con protección contra falla de arco. Los 2G, los 4G y 5G sí la tienen. Únicamente en 4G habría que verificar en el perfil de red que esté configurado en CFE, CFE 220, CFE 220A, que es el perfil que tiene que tener. Si no lo tiene, quiere decir que ese modelo no tiene la protección contra falla de arco. Pero si en el perfil de red ustedes encuentran ahí CFE 220, lo configuran en ese perfil y ya automáticamente se activaría la falla de arco. Todos los 5G tienen también esta protección, al igual que las demás marcas. ¿Hay alguna manera de ver la presentación? Sí, se las vamos a mandar, tanto la presentación en PDF como la grabación. Muy bien, comenta aquí Miguel, ¿qué va a pasar con la nueva ley de CFE y las instalaciones de producción de energías limpias? Bueno, ahorita es un tema, Miguel, que pues todavía hay cierta incertidumbre. La verdad, esperemos que todo lo relacionado con la energía renovable se siga impulsando como se ha venido haciendo, pero pues que se haga de manera más disponible para todos. Pregunta Carlos Chiñas, ¿cuál es la distancia máxima del punto de interconexión y el calibre del cable? Por ejemplo, un calibre 10. Esto va a depender, Carlos, de la corriente de salida de tu inversor. Ahí tienes que considerar la corriente, el voltaje y qué porcentaje de caída de tensión quieres. Existe una fórmula para calcular cuál es el calibre ideal dependiendo de tu distancia, pero, o sea, ahorita, por ejemplo, decirte tal distancia para calibre 10, no te sabría decir, pero en la fórmula tú puedes calcular el calibre del cable poniendo tu corriente, voltaje y distancia. Entonces sería cuestión nada más de calcularlo. ¿Bajo qué condiciones se recomendaría tener que modificar el factor de potencia en el inversor? Muy buena pregunta de Dari Ingenierías. Ok, voy a poner aquí la diapositiva de la cervecita. Lo que es la potencia reactiva, la parte de la espuma aquí en este gráfico, esta potencia reactiva nos ayuda depende de la instalación. Por ejemplo, si es una instalación donde hay motores, la potencia reactiva es necesaria para los motores para que creen primeramente el campo magnético antes de arrancar y después puedan arrancar de manera más eficiente. Entonces, si tú quieres contribuir a eso, tú puedes incluso programar, esto sé que lo tienen Fronius, puedes programar la inyección de reactivos para ayudar a que estos motores puedan arrancar de una manera más eficiente. Lo que hará el inversor es tomar cierta potencia activa y convertirla en potencia reactiva para contribuir al arranque de motores. Esta sería una de las aplicaciones donde tú modificarías tu factor de potencia. Realmente es de las más útiles, donde tú puedes aprovechar. Y otro punto también importante que comentar aquí en el factor de potencia es que en las instalaciones GDMTO y GDMTH, el factor de potencia, bueno, como ustedes saben, en este tipo de tarifas podemos disminuir lo que es la demanda y lo que es la distribución, cosa que antes no se podía. Si tú disminuyes tu consumo con un sistema fotovoltaico, puedes disminuir los cobros que antes eran fijos y tu recibo pues, puede llegar más bajo. Pero en la fórmula donde se calcula el factor de potencia para realizarte el cobro, ya sea penalización o bonificación, uno de las variables es la demanda y la distribución.
Entonces, si tú disminuyes estos dos conceptos, tu factor de potencia se va a ver afectado y va a aumentar. Ahí lo que sucedería es que un inversor no podría compensarte esa parte porque pues no puede compensar todo tu factor de potencia. Y lo que se hace en esos casos, y que he visto que muchos integradores han llevado a cabo, es instalar bancos de capacitores para compensar esta parte en un sistema de media tensión. Muy bien. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Bien. Todos los inversores presentados tienen certificación UL. ¿Es correcto, Ambrosio? Todas las marcas que vimos ahora tienen certificación UL, tanto Solís como Fronius como Growat. Entonces pueden ser aceptados en los proyectos que tengas. Valentín, tenemos stock únicamente en 5G de 15 y 20 kilos. Realmente, bueno, tendrías que consultarlo con tu asesor si hay existencia, pero ese fue el primer modelo que nos llegó, lo que es 15 y 20 kilos en 5G. Julio Escalante pregunta si Solís y Grova tiene UL. Sí, sí cuentan con UL de 741. Todos los Solís 4G y 5G tienen UL. Growat también, todos los que se están comercializando en México. Y Fronius también cuenta con UL. Pregunta Jesús Castañeda, ¿cómo conectas un inversor 480 en el centro de carga cuando es a 220? Ahí directamente no podrías conectarlo, Jesús, necesitarías un autotransformador que te convierta, bueno, que disminuya 480 a 220. Sin embargo, yo ahí te sugeriría mejor poner un inversor 480. Si ya tienes ese voltaje en el sitio, sería lo ideal. O si tienes 220 en el sitio, sería mejor poner un inversor 220, trifásico 220. Ya hay muchas marcas que están sacando al mercado inversores de capacidades considerables como 30, 36 kilos al trifásico 220. Entonces va a ser una excelente opción para estos casos. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que haya sido de mucha ayuda para sus proyectos. Ahorita de momento les voy a dejar mi correo para cualquier duda que puedan tener, nos puedan contactar y con todo gusto los podemos atender. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Humberto, Dari, Carlos, todos los que estuvieron presentes. Gracias por tomarse el tiempo para tomar estos webinars y estén pendientes también a sus correos en las redes sociales. Vamos a tener más webinars por ahí en estos días. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente martes y una excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego.